Hola, buenas tardes. Mi nombre es Filemón Gil Ramírez, estudiante de la UNADEM. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura en Seguridad Pública. El objetivo de esta cápsula es hacer una remembranza hacia el pasado, hacia la época de los aztecas y la época novohispana, la época del virreinato, y analizar cómo se castigaban las penas o los delitos en aquel entonces. Asimismo, se pretende hacer una comparación con el sistema de justicia penal actual en México. Y dice aquí que el derecho mexica era severo, basado en el principio de la ejemplaridad. Las normas eran dictadas por el Tlatoani y por tribunales especializados. No había ninguna, ¿cómo se dice? No había no había piedad para las personas que cometían delitos, porque ellos tenían la creencia de que el firmamento, de que los dioses habían establecido el sistema de justicia y que si alguien cometía un delito, el cielo se iba a caer a pedazos y que era el fin del mundo. Entonces era necesario restaurar el orden en esta época de los aztecas. Aquí estamos viendo que casi la mayoría de delitos se castigaban con la pena de muerte. Era muy raro que un delito se castigara con alguna multa. La pena de muerte o la esclavitud eran las formas en las que se pagaban los delitos. Aquí dice que los aztecas creían que el orden cósmico dependía también del orden social y moral. Por lo tanto, las penas eran extremadamente severas. Los castigos no tenían piedad de nadie, así fueran de la clase alta o la clase media, sea quien sea, ellos castigaban por igual cuando alguien cometía un delito. Sin embargo, con la llegada del derecho novohispano, con la llegada de los españoles, perdón, la época del virreinato, las cosas cambiaron por completo. O sea que de tan rígido que era el sistema de justicia en la época de los aztecas, con la llegada de los españoles, bueno, pues se vino abajo, se puede decir que se vino abajo todo porque los españoles llegaron de alguna manera a tolerar más los delitos. Un ejemplo de esto es de que los aztecas, como ejemplo de ello, podemos poner a los borrachos, a los que se embriagaban en la vía pública o así, o a los hombres. Los castigaban con la pena de muerte. No podían ver a un hombre tomando o borracho porque lo castigaban con la pena de muerte, excepto los jóvenes, los menores de edad, los adolescentes. Ellos podían tomar, pero si los encontraban borrachos, los embadurnaban de chapopote y los exhibían en la plaza para que todos vieran que eran borrachos. Los castigaban. Pero los hombres después de los 18 años no podían tomar porque si los llegaban a sorprender era pena de muerte. Excepto de los hombres mayores de 50 años, ahí sí ya tenían derecho, podían tomar, podían embriagarse, pero después de cumplir los 50 años. Es un ejemplo de uno de los delitos que se castigaban con la pena de muerte. Entonces no había piedad para nadie. Y sin embargo, en el derecho nuevo hispano, a los borrachos, por ejemplo, únicamente los dejaban ahí tirados en la vía pública o se los llevaban a su domicilio para que se les pasara lo borracho, no los castigaban. Entonces desde ahí se ve una decadencia tremenda en el sistema de justicia penal. Aquí vemos la lista de delitos y vemos que los delitos en la época novohispana, bueno, sí había algunos delitos que se castigaban con la pena de muerte, pero la mayoría no. Aquí hubo un cambio muy drástico en cuanto a los jueces. Quiero hacer un, quiero mencionar esto de los jueces. En la época de los aztecas, los jueces, para ser juez, se tenía que estudiar muchísimo,
tenían que estudiar mucho, mucho, tenían que prepararse por años para poder llegar a ser jueces. Mm, y sin en cambio, en la época del virreinato, dice ahí que los jueces, el puesto de un juez se vendía al mejor postor, o sea que, o sea que compraban el puesto de jueces y por lo tanto pues desde ahí se ve claramente el inicio de la corrupción en el sistema de justicia penal, ¿no? Dice, la Inquisición no solo sancionaba delitos contra la fe, sino también actos que hoy consideraríamos expresiones de libertad. Es que hace años, en aquellas épocas, pues no existían los derechos humanos. Por eso es que había un poco más de orden, se podría decir, sobre todo en la época de los aztecas. Todo se castigaba. Aquella persona que robaba maíz, si robaba más de 20 mazorcas, era pena de muerte. Y si robaba menos de 20 mazorcas, las tenía que pagar. Así de sencillo. Ya en la época de Nueva Hispana, en la época del virreinato, los delitos ya fueron bajando de nivel, más bien la forma de pagar un delito ya iba bajando de nivel, hubo más tolerancia, por lo mismo porque los jueces ya no estaban tan preparados, ya se podría decir que estaban en el puesto nada más porque pagaron pagaron lo que les pedían para ocupar ese lugar. Ya no, únicamente lo que les pedían como requisito pues era una, pagar el puesto y otra, que supieran leer y que supieran escribir. Únicamente nada más eso les pedían a los jueces. Entonces, desde ahí se ve la decadencia del sistema de justicia penal en México. La comparación crítica con el sistema de justicia penal actual en México. Pues el sistema de justicia penal en México está regido por la Constitución, el Código Penal Federal y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ya no se aplican castigos de físicos ni la pena de muerte. O sea, esto ya quedó a la historia. Sin embargo, el nivel de profesionalismo, quiero pensar yo que es un poquito más que antes por la tecnología y por muchas otras cosas que les exigen a los jueces de, pues los que tienen un alto rango en la Suprema Corte de Justicia. Aquí está la tabla comparativa del sistema de justicia y de los delitos en la época azteca, la época novohispana y lo que ahora es el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, se puede decir que nuestro sistema de justicia penal, ahora la gente dice, bueno, ¿por qué no pueden acabar con la corrupción? ¿O por qué las leyes no son parejas? Los ejemplos aquí están. En la época de los aztecas era muy rígido el sistema, no había un delito, casi todos los delitos se pagaban con la pena de muerte. Era raro que aquel que cometiera un delito lo pagara con una simple multa. Casi todos los delitos se pagaban con la pena de muerte. Entonces todo el mundo pues tenía más cuidado o miedo a cometer un delito. Sin en cambio ya en la época del virreinato todo se vino cambiando. En los puestos de jueces se vendían al mejor postor. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes.